Entonces, recordar que la escritura es ciertamente divina, pero no meramente humana. Los hombres que Dios utilizó ciertamente pues tenían una naturaleza humana, como usted y como yo, pero la diferencia central y más importante fue que ellos hablaron siendo influenciados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener nuestra mente muy abierta para saber qué es precisamente esto de la presencia, de la intervención de la persona del Espíritu Santo. Y que eso es lo que nosotros entendemos que fue el punto clave central de la diferencia, no un escrito humano, sino un escrito con influencia divina. Ahora, partíamos hace un momento, comentábamos de que en el propósito de Dios para las escrituras fue hacerlo de manera escrita. Por mencionar un ejemplo, cuando inició la iglesia cristiana, después del año 33, aproximadamente el año 33, después de Cristo, cuando los primeros discípulos comenzaron a predicar el mensaje central de Jesús, el Evangelio de Jesucristo. eh, en algún momento dado en la historia de la iglesia empezó a circularse rumores, empezaron de cierta manera a distorsionarse algunos puntos de la enseñanza del Evangelio. Es por eso que de ahí surgieron los credos. Uno muy famoso, muy conocido es el credo de los apóstoles, donde ellos hicieron una serie de declaraciones y lo hicieron por escrito para que circulara entre los discípulos, entre los primeros creyentes, para que de esa forma no hubiera ninguna duda de qué era lo que debían creer, y cualquier otro tipo de enseñanza diferente, ellos tenían que rechazarlo, tenían que saber que no eran las palabras textuales u originales que el Señor Jesucristo les había dado a los discípulos, a los 12 discípulos, que ellos fueron testigos presenciales de las declaraciones de Jesucristo, de sus milagros, de su resurrección. Entonces, por eso es que nosotros vemos que a partir de ese momento, en un principio como este, que una vez que la Biblia quedó ya establecida dentro del canon y conocemos como actualmente la conocemos como la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento con sus 66 libros, podemos nosotros tener esa seguridad de que la Biblia es infalible, la Biblia es correcta en su 100%. Ahora, también nosotros debemos de entender que hay un pasaje que yo quiero hacer mención en Hebreos capítulo 1, versículo 1. La carta de los Hebreos empieza con la siguiente declaración. Dice: Dios habiendo hablado, Dios habiendo hablado en otros tiempos, o en otro tiempo, perdón, a los padres por los profetas. Esta frase, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas. Bueno, ahí se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice que en este último tiempo ha hablado por medio de Jesucristo. Pero antes de este tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios había hablado a su pueblo Israel por medio de los profetas. Todavía no existía la Biblia como la conocemos, pero sí existía la palabra del Señor. En algunos pasajes de los profetas mayores o menores podemos leer repetidamente esta frase: y vino palabra de Jehová al profeta tal, y vino palabra de Jehová a fulano de tal, y vino el Señor y le dijo esto. Entonces nosotros podemos ver que realmente existen dos formas de poder interpretar esto, ¿no? Cuando Dios literalmente les decía la palabra y que ellos tenían que comunicar al pueblo, entonces ellos hacían un registro
de lo que Dios les había dicho. Entonces era algo literal. Pero en algunos pasajes también nosotros vemos que la inspiración divina no viene literalmente como una instrucción, de decir, y vino palabra de Jehová al profeta Samuel, al profeta Daniel, Jeremías, etcétera, ¿no? Sino que Dios, Él, al hablar de que Dios les inspiraba, era que Dios les ponía en su corazón, que ellos escribieran algo que Dios ya les había dicho. Podemos ver que no siempre Dios actuaba o hablaba de la misma manera. Por ejemplo, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, Dios literalmente le estaba dictando a Moisés, le dictó los 10 mandamientos. Y ya después Moisés hace un registro de eso que Dios le había dictado. Entonces así nosotros vamos a ver en cada episodio de los diferentes personajes de la Biblia, desde Adán hasta Juan, por ejemplo, que escribe el Apocalipsis, la Revelación, podemos ver que todos apuntan hacia la misma esencia, hacia la misma persona, el Creador, Dios, Jesucristo. Y muchos de esas personas no se conocieron entre sí. Algunos escritores fueron contemporáneos, algunos escritores vivieron en la misma época, pero no siempre fue así, porque hay una diferencia de cientos y miles de años entre el primer escrito hasta el último escrito de la Biblia, el último escritor. Entonces, nosotros podemos ver que realmente la Biblia es algo que debemos nosotros entender su importancia, su relevancia para comprender y poder tener una fe concreta, una fe bien arraigada. Y ese es el deseo en nuestro corazón. Ahorita solamente estamos viendo puntos centrales, partiendo de lo general ahorita para después nosotros estar entrando en lo particular. Nuestro deseo, hermano, es que usted pueda tener un mayor interés en las Escrituras. Si usted tiene más de un año, más de 2 años conociendo de Dios, siendo un creyente en el Señor, usted tiene que conocer su Biblia. No es suficiente que usted la lea una vez o 2 veces. Usted tiene que realmente entender, enamorarse de la palabra de Dios. Y conforme más la leamos, más el Señor se irá revelando, dando entendimiento a nuestro corazón. La Biblia no es difícil de entender, la Biblia no es selectiva, no es para un grupo específico de personas, sino que la Biblia está hecha para poderse entender, tan así que aún desde un niño puede tener acceso a la palabra de Dios, escuchar el mensaje, entenderlo y guardarlo en su corazón como una verdad que le va a acompañar toda su vida cuando esa persona lo hace de todo su corazón. Entonces, hermano, esa es nuestra intención, que podamos aprender, enamorarnos de la Escritura, enamorarnos de la palabra, y le invitamos para que usted no deje de estar tomando este tiempo con nosotros. Cada semana vamos a estar compartiendo diferentes doctrinas, obviamente fundamentadas en la palabra de Dios, y que usted recuerde siempre eso. Si no está en la Biblia, si no tiene fundamento bíblico, entonces es algo que no es digno de nuestra confianza, y por lo tanto no debemos hacerlo. Pero si viene en la Escritura, si viene en la palabra de Dios, hermano, entonces es algo importantísimo, es algo relevante y merece toda obediencia, porque es palabra de Dios. Así que, hermano, pues en esta hora pues le damos las gracias por haber estado con nosotros en este breve tiempo, y con la ayuda de Dios vamos a continuar la siguiente semana. Que el Señor le bendiga.